Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva enseñanza. Quiero agradecer primeramente a Dios por la oportunidad de poder compartirles con ustedes la palabra, pero también quiero agradecer la vida de pastores Vicente Báez, pastora Rosalba de Báez. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Como se dan cuenta, acerca del tema que también aparece ahí en la descripción de este video, escapa por tu vida. Es un tema muy padrísimo, muy hermoso, donde Dios habla de una manera directa, donde Dios habla de una manera tan específica, sobre todo aquellos que somos hechos hijos de Dios. Antes de entrar al tema, quiero primeramente darle gracias a Dios. Padre, gracias te doy por la oportunidad, Señor mi Dios, de poder compartir la palabra, Señor, con mis hermanos, con todos aquellos que ven, Señor mi Dios, a través de esta plataforma digital, Señor mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Yo sé, Señor mi Dios, que tú pones las palabras correctas en mis labios, Señor mi Dios. Yo sé que tú pones, Señor mi Dios, la palabra en mis labios, en mi boca, Señor mi Dios. Cada persona, Dios, que va a estar escuchando y que está ya escuchando esta enseñanza, Señor mi Dios, en este momento, Señor, yo sé que tu palabra va, Señor, llegar al profundo de su corazón. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a entrar directo al tema. Al tema, como ustedes se dan cuenta, dice, escapa por tu vida. Y basado acerca en el libro de Proverbios capítulo 28, 13. Proverbios, libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13. Quiero darle lectura para ustedes. Dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja. ¿Sí? Ahí donde estás, repite conmigo. Y lo deja. Ahí donde estás, di, y escapa. Se va, huye. Haya el perdón. Vamos a enfocarnos un poco acerca de lo que dice esta segunda parte. Quien lo confiesa y lo deja, haya el perdón. Se ha venido dando una serie de enseñanzas acerca del pecado, consecuencias del pecado y todo lo que trae el pecado a través de este canal de la Iglesia de Jesús de Nazaret. Por lo cual te invito que, si no lo has escuchado, escucha todas las enseñanzas. Son muy edificantes para tu vida. Escúchalas, véelas, compártelas. Pero hoy vamos a enfocarnos acerca de escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Y quiero decirte esto. ¿Por qué debemos, o quiero preguntarte, por qué debemos buscar el perdón de Dios? ¿Por qué debemos de buscar el perdón de Dios? ¿Sabes por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y en Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado produce muerte. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahorita viene a mi memoria acerca la historia, la parábola del hijo pródigo. Dice la palabra que cuando el hijo pródigo estaba dándole de comer a esos cerdos y él anhelaba comer las algarrobas, él anhelaba comer eso,
sea, él tenía unas ganas de comer, era tanta su hambre que él tenía ese deseo de comer. Pero hubo algo tan importante lo que hizo el hijo pródigo. Él escapó por su vida. ¿Cómo lo hizo? A través del arrepentimiento. Si él no hubiera hecho esto, él hubiera muerto. ¿Por qué? Porque el pecado produce muerte. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiero decirte que cuando una persona cae en pecado o está pecando, no solamente él está pecando, sino que aún en sus generaciones está transmitiendo esto. Por eso dice aquí la palabra, así la muerte pasó a todos los hombres. Y está hablando de el mundo en general. A todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Hay un dicho que dicen, hijo de tigre, pintito. Es que el papá fue borracho, el hijo borracho y el nieto borracho. Por eso dice la palabra, pasó a todos los hombres. Hoy el Señor está hablando a tu vida, que escapes por tu vida. Y no solamente por tu propia vida, tu vida personal. No, sino aún por tus generaciones. ¿Cómo quieres ver a tus generaciones? ¿Cómo quieres ver a tus hijos? ¿Cómo quieres ver a tus nietos? ¿Cómo quieres ver a tus bisnietos? Viviendo bajo las consecuencias del pecado. O viviendo bajo la bendición y las promesas de Dios. Tú determinas cómo quieres ver a tus generaciones. Por eso hoy el Señor te invita a que escapes por tu vida. Por eso hoy el Señor te invita, huye. Así como el hijo pródigo. Él no solamente se quedó con el pensamiento, híjole, he pecado, híjole, me levantaré. Fíjate nada más, algo tan poderoso lo que hizo el hijo pródigo. Él dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No solamente se quedó en un pensamiento, no solamente se quedó en él, en hablarlo, en confesarlo, como lo dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. No solamente lo confesó en ese momento, sino que accionó, tomó la decisión. Él dijo, bueno, ok, me levantaré, pero más no dice la palabra que ahí se quedó, sino que dice, se levantó y se fue. Escapó por su vida. Escapó por su vida. Dice la palabra, Isaías 1:18, el Señor nos está invitando a hacerlo, a escapar por nuestra vida. Dice, venid luego. Aquí hay algo tan importante. Dice la palabra, venid luego. O sea, no está diciendo, sabes que hay cuando quieras, hay cuando se te ocurra, hay cuando quieras, hay cuando, mira, tómate el tiempo. Cuando tomes la decisión, no. Él está diciendo, venid luego. O sea, es ahora. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Lo que el hijo pródigo hizo, dijo, hijo, no solamente lo pensó, sino que inmediatamente se levantó y se fue a la casa de su padre. Inmediatamente él se levantó. O sea, él tomó esa acción, él confesó, él accionó y se fue directamente a la casa de su padre.
Dice la palabra, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo debo buscar el perdón de Dios? ¿Cómo debo buscar el perdón de Dios? A través del arrepentimiento. El hijo pródigo se arrepintió. Él dijo, no es posible que yo esté aquí padeciendo de hambre cuando allá en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Él inmediatamente tomó en su pensamiento, en su mente, tuvo esa mentalidad solamente de regresar, y a lo mejor él pensaba, dijo, pues aunque sea como jornalero, pero sé que voy a tener abundancia de pan. Pero el que es hijo, y no regresa como jornalero. El Padre nos invita, el Padre te invita a que tomes esa acción de arrepentimiento y que digas, yo me arrepiento. Es muy diferente. Es muy diferente el arrepentimiento al remordimiento. Un remordimiento solamente es el que te va a estar carcomiendo en tus pensamientos. Es solamente el que va a estar oprimiendo más tu corazón. Es el que va a estar, como dicen muchos, solamente nada más rascando la herida para que aún te duela más. O que tal vez digas, híjole, bueno, pues ya pasó esto, pues ni modo. Pero vuelves otra vez. No, arrepentimiento es totalmente dar un giro de 180 grados. Es decir, perdón que a lo mejor te dé un poco la espalda, decir, híjole, no, es que yo ya no aguanto más esta vida, ahora yo me regreso. Eso es arrepentimiento, Dejar escapar por tu vida, escapar por la vida. Y una vez más te lo vuelvo a repetir, escapa no solamente por tu vida, sino por tus generaciones, para que vivan con esas promesas de Dios tan hermosas que están, no solamente escritas en la palabra, sino que estén hechas realidad en tu vida. El arrepentimiento, a diferencia del remordimiento, causa un cambio de vida. Es lo que hizo el hijo pródigo. Cambió totalmente su estilo de vida después de estar, y no solamente como un jornalero, sino era una persona que tenía que darle de comer a esos cerdos, y que era tanta su hambre que él anhelaba comer de eso. Solamente él se acordó, dijo, híjole, no, pues en mi casa o en la casa de mi padre perdió identidad. Él tenía pensado regresar por lo menos como jornalero y no como hijo. Pero sorpresa, porque su papá, cuando lo vio de lejos, dice la palabra que él corrió, lo abrazó, lo besó. No le importó la condición en la que estaba, no le importó cómo él venía. Lo importante para él era que su hijo, que estaba perdido, ahora ha regresado. Y ahora el padre le mandó a que le pusieran los mejores vestidos. El padre mandó a que le pusieran anillo, mandó que le hicieran fiesta. ¿Sabes por qué? Porque él había perdido identidad, él había perdido autoridad. Y eso es lo que pasa con una persona que comete pecado, pierde identidad, pierde autoridad, no tiene la autoridad suficiente para poder hablar, no tiene autoridad suficiente para poder enseñar. ¿Por qué? Porque está viviendo en pecado. Pero aquel que se arrepiente alcanza misericordia. Aquel que se arrepiente, una vez más el Señor le vuelve a poner ese vestido real que le pertenece al que está bajo el reino de Dios. Una vez más vuelve a ponerse el anillo en el dedo que simboliza la autoridad.
Pero todo esto es ¿por qué? Porque como dice la palabra en el texto principal de Proverbios 28:13, el que confiesa y se aparta, el que confiesa y escapa por su vida, alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Lo importante es confesar. Lo importante, mira, y confesar no es que tú vayas con una persona y que le digas, ¿sabes qué? Hoy me confieso delante de ti que hice esto y esto y esto y esto. No, porque muchas personas no tienen la suficiente madurez espiritual para poder escuchar un tipo de situación de estas. Y lo que van a hacer solamente es empezar a divulgarlo, a hablarlo. No, por eso te tienes que acercar con tu pastor, con tu pastora y decirle, necesito consejería, necesito que me ayude, yo ya no aguanto más esta vida. Y decirle, o simplemente allí donde te encuentres en un momento solo ahí, Señor, abrir tu corazón y abrir tus labios, Señor, y confesar tu pecado. Yo he pecado, Señor, he cometido este y este y este pecado, o cometí este pecado, Señor. Padre, hoy me arrepiento, Señor, hoy me arrepiento, Padre Celestial. Yo quiero una vez más regresar a tu reino. Yo quiero una vez más regresar, Señor, a vivir bajo tu presencia, vivir bajo tu misericordia, Señor, vivir bajo tus bendiciones, Señor. Pero tienes que confesarlo, pero también tienes que escapar por tu vida, tienes que renunciar totalmente a ese pecado para que vivas en las promesas de Dios. El salmista David lo dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré, mira nada más lo que el salmista David hizo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista David nos da el ejemplo. El salmista David nos da el ejemplo. Tienes que confiar realmente en el perdón de Dios. Tienes que confiar en que Dios es fiel y justo para perdonarte. Si tú le fallaste, tienes que confesarlo, tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Mira lo que dice Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está hablando de la vida de Jesús. Aquí está hablando cuando Jesús fue tentado. ¿Sabes qué? Jesús usó la palabra. Él dijo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso fue lo que Jesús habló. Tienes que hablar con la palabra. Tienes que decretar la palabra. Mira lo que dice aquí en Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra que tienes que acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuáles son los beneficios o cuáles son las bendiciones de buscar el perdón de Dios? Vas a encontrar descanso. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entra al trono de la gracia confiadamente. Jesús te está haciendo la invitación, Dios te está haciendo la invitación. Si tú le has fallado, le has faltado, has ofendido, has pecado, te sientes cargado, te sientes desanimado, te sientes con ese sentimiento de culpa por el pecado. ¿Sabes qué? El Señor mismo hoy te está hablando, te está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Otra de las bendiciones, vas a encontrar felicidad. En el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hoy quiero decirte que el Señor olvida tu pecado. Mientras tú te arrepientas, mientras tú lo confieses, mientras tú escapes por tu vida. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Otra de las bendiciones es que vas a encontrar esa aceptación.
En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10 dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. ¿Sabes qué? El Señor no solamente te sacó, sino te llamó. Dios te ha dado también una asignación. Como hijos tenemos derechos, como hijos también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones es que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las obligaciones que tienes es que si tú tienes que dar de gracia lo que de gracia recibiste salvación, entonces habla salvación a otras personas. Recibiste sanidad, habla a esas personas que tú recibiste sanidad, recibiste perdón, habla a esas personas que recibiste perdón. Y para terminar, quiero leerte lo que dice en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí lo que dice la palabra, Dios está hablándote, hijitos míos, con ese amor, con esa ternura del Padre. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno, ¿sí? O si alguno, perdón, no dice pero, es y si alguno hubiere pecado. Este texto no te da una licencia de decir peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento. No, esto no te está dando una licencia para pecar. Esto está hablando, dice, y si alguno. Porque la palabra dice que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cómo aplica la palabra aquí? Cuando tú de una manera deliberada fallas o pecas. Es cuando ahí entra aquí el poder de esta palabra. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No sé en qué condición hoy esté tu vida. No sé si le has fallado a Dios, pero hoy el Señor quiere que tú escapes por tu vida. Hoy el Señor quiere que tú alcances misericordia. Hoy el Señor quiere que tú vivas una vida llena de abundancia, de paz, de felicidad. Por eso en esta hora yo te pido que ahí donde te encuentras, si le has fallado a Dios, dile perdóname, Señor. Y confieso el pecado que he cometido, porque quiero alcanzar misericordia, porque quiero vivir bajo tus promesas y bajo tus bendiciones. Quiero vivir con felicidad, quiero vivir en armonía. Quiero vivir en armonía. Padre, gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás redarguyendo los corazones, Señor mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos abogado. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido tan bueno. Espíritu Santo, ministra y toca los corazones, Señor. Gracias, gracias, Dios Todopoderoso. Señor, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, pero también invitarte a que compartas este video, que invites a que se suscriban. Y sé que cada enseñanza que se sube a esta plataforma es de grande bendición para tu vida. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Bendiciones.